Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es patatas sin horno. Hoy una receta que no podemos ni parpadear por lo rápido que se prepara. ¿Queréis ver cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar con 5 patatas que ya tengo cocidas con piel en olla express. Las he cocido durante 10 minutos, que las queremos cocer en un cacerola normal. Pues nada, patata, abundante agua, llevamos al fuego y dejamos que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, la dejamos cocer durante 20 minutos. Pinchamos, vemos que la patata la tenemos lista para dar el siguiente paso. Ahora, para el siguiente paso, las podéis pelar o como yo, que yo no las voy a pelar. Esta vez las voy a hacer con piel. Le quitamos lo feo que tenga la patata, cortamos así en trozos más bien grandes, como estáis viendo en la imagen, así gruesitos, pero en este caso también el corte va a ser un poquito a nuestro gusto, que os gusta un poquito más pequeños los cortes, perfectamente lo podéis hacer. Y yo estoy haciendo 5 patatas, pero la cantidad va a ser un poquito a nuestro gusto. Una vez nuestra patata ya la tenemos cortada, a continuación vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a añadir una cucharada de mantequilla. Ahí la añadimos y ahora esta cuchara voy a aprovechar para añadir la misma cantidad en aceite de oliva. Y me preguntáis, ¿por qué añades aceite de oliva si ya has añadido mantequilla? Muy sencillo. El aceite de oliva lo que hace es proteger a la mantequilla. ¿Cómo la protege? Que no se queme. Entonces, añadiendo la mantequilla junto con el aceite de oliva, nos va a durar todo el cocinado. Fundimos la mantequilla y una vez nuestra mantequilla ya la tenemos fundida, nos está diciendo que nuestro aceite y nuestra mantequilla ya tienen temperatura para añadir nuestras patatas. Sabemos que nuestras patatas ya están cocinadas, entonces ahora para mezclarlo vamos a hacer con mucho cuidado, con mucho mimo. Vamos a mezclar y vamos a ir dejando que cojan ese color dorado que a nosotros más nos gusta. Mirad qué color nos va cogiendo. Es que es una guarnición que se prepara en un visto y no visto. Mirad qué maravilla. Mirad, ¿veis? Ahora le voy a dar la vuelta con el tenedor porque no quiero que se me rompan. Quiero dejarlas así, tal y como estáis viendo. Nada, pero ya las tenemos como estáis viendo. Es una patata que en 3 a 5 minutos la tienes lista. Una vez nuestra patata ya la tenemos, ahora en el último momento y no antes, vamos a añadir sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y también ahora, a lo último, vamos a añadir de 2 a 3 dientes de ajo. Pero yo os tengo que decir que a mí el ajo en estas patatas me encanta. Entonces estoy añadiendo 3 dientes de ajo bien picaditos. Nada, le vamos a dar un par de vueltas con mucho cuidado. Pero ya lo tenemos. Entonces lo que voy a hacer es rápidamente apagar el fuego. Y con el calor que queda en la sartén me es suficiente. ¿Veis? Apago el fuego. Y ya por último vamos a añadir un toquecito de perejil. También en ese momento lo vamos a añadir a nuestro gusto. Así, con un toquecito así ligero es suficiente. Mezclamos de nuevo. Y nada, ya tenemos lista nuestra guarnición. Bueno, digo guarnición, es una guarnición perfecta como perfecta para carne, para pescado, como tapeo, como aperitivo, como para de estas tablas que se ponen de patata para mojar en distintas salsas, son fenomenales. Nada, es que es una patata que se puede preparar en nada de tiempo y nos vale para infinidades de momentos. Mirad qué maravilla. Qué bocado, qué delicia. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que preparéis en casa porque es que segurísimo, segurísimo que os va a encantar. Ya me contaréis. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.